Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esto es Semana, gracias por acompañarnos. Ayer fue un día tétrico, tenebroso, difícil para el gobierno nacional. Tuvo la marcha que se extendió por varias ciudades del país, que se extendió por Cali, Medellín, Bogotá, Cúcuta, el eje cafetero. Fue una marcha populosa, por llamarla de una manera en particular. Pero además en el Congreso tuvo un fuerte golpe. Se le hundió la reforma laboral, se le hundió la autorización de regular el consumo adulto de marihuana y de ahí para allá se vinieron muchas cosas abajo. ¿Qué fue lo que pasó ayer con el presidente? ¿Qué fue lo que pasó ayer con el gobierno nacional? Quiero saludar a nuestros invitados a esta hora. Miguel Uribe, bienvenido a Semana. Hola Vicky, un saludo especial para usted, para Jairo y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Alejandro Carlos Chacón, bienvenido. Gracias Vicky, un saludo especial al doctor Becerra y a querido Miguel Turbay. Gabriel Becerra, sí, Gabriel Becerra está con nosotros, claro que sí. Gabriel, bienvenido también a Semana. ¿Nos escucha? Un saludo Vicky, un saludo igual a Chacón, sí, les escucho. Un saludo muy especial, un saludo a Jairo, a Chacón, a Miguel Uribe y a toda la audiencia. Bueno, vamos a chequear, que por favor producción chequee su internet, porque tenemos algunos problemitas de internet. Pero empecemos entonces. Ayer, digo yo, fue un día tenebroso para el presidente Gustavo Petro. ¿Está de acuerdo, Miguel? Pues yo comenzaría diciendo que ayer fue un gran día para Colombia y creo que Colombia ganó el día de ayer. Por una parte, las marchas, Vicky, eran unas marchas de unidad, recordándole al país que Colombia somos todos, recordándole a Gustavo Petro que no puede seguir gobernando para una minoría radical y violenta, diciendo que queremos libertad de prensa, no persecución a medios, queremos la verdad de todo este escándalo que está protagonizando Petro y su familia y su pueblo cercano, pero especialmente queríamos defender la democracia, la libertad, las instituciones, la independencia de poder. Y lo segundo es que los proyectos que ayer se cayeron, hay que decirlo con toda la certeza, pues son un gran éxito para los colombianos. La reforma laboral, que iba a destruir la capacidad de generar empleo, que no iba a aumentar la formalidad y que además iba a acabar con la productividad nacional, pues se cae. Y le quiero decir a usted, Vicky, y a todos los colombianos, estamos listos para construir una reforma laboral que genere empleo, formalidad y productividad, pero no a las malas como este gobierno lo estaba haciendo. Lo del cannabis, pues ni qué decir, no es el momento, ni mucho menos, es un mal mensaje. Yo quiero que los jóvenes... que a los jóvenes les demos mensajes completamente propositivos y no que la marihuana es buena, ni mucho menos, y bueno, todo lo que eso representa, economías ilegales, salud pública, etcétera, etcétera. Pero además yo le agrego dos muy importantes: se le cae ley de sometimiento y ley de humanización, que no pasaron en Cámara, en Comisión Primera, perdón, en Senado, lo puede decir ahora el senador Chacón. Pero bueno, primera conclusión, gran día para Colombia el día de ayer. ¿Qué dice a esta hora Alejandro Carlos Chacón sobre lo que pasó ayer con el gobierno? Bueno, Vicky, no ha sido fácil. El Congreso ha sido fuerte, ha sido muy radical en ciertos puntos que ha considerado no son convenientes. Ha asumido posiciones, eso lo ha pedido durante muchos años el país al Congreso de la República. Y por supuesto el gobierno ha sido independiente también en su ejercicio y su actividad. Ha planteado unas reformas con una visión ideológica más atada al pensamiento de ellos, sin una concertación anterior, y eso ha llevado a que muchos de ellos hayan tenido unos cambios que deben tener sustanciales para continuar. Yo creería que, a pesar de lo que se ha dicho o se diga, no es totalmente cierto que la legislatura no haya sido también avante en algunos puntos importantes para el gobierno y para el país. La jurisdicción agraria, sin crear, por supuesto, cortes y sin crear magistrados, es importante mejorar eso. Eso pasó. Los campesinos como un derecho fundamental, con derechos dentro de nuestra Constitución para ser desarrollados posteriormente, es algo importante para los campesinos, lo apoyó el Congreso.
En otros temas ha sido fuerte en su discusión por primera vez y durante muchos años. Las reformas no han pasado en 2 días ni 3 días, han demorado 4 meses. Sin embargo, pues están vivas reformas trascendentales para y seguir discutiendo, como la salud y la pensional, pero solo llevan un debate en muchos meses. Eso es normal, y eso debiera ser el ejercicio propio del Congreso de la República. Ayer, por supuesto, en 2 días que se tuvieron bastantes dificultades por el manejo de la mesa directiva, pues con mucho respeto a nuestro presidente Alexander, pero eso molestó mucho al Congreso porque se dio juego de la democracia, y cuando se iba a perder se levantó la sesión, cuando se iba a perder precisamente una votación, y eso molestó al Congreso, y el día de ayer llegó el Congreso muy incómodo, tanto así que sacó una proposición que consideran por no seguramente garantías, y especialmente por no haberse decidido judicialmente. Ejemplo, pedirle que no continúe con el proceso del Contralor en vista de su interinidad, y que sea posteriormente a la decisión judicial que resuelve fondo una tutela, o que también llegue el próximo presidente a hacer la labor que corresponde de un proceso de Contralor que requiere el país con mucha transparencia. Cosas como esas que son bien trascendentales, pero que el Congreso dio muestra también de independencia. ¿Y qué dice Gabriel? Está en silencio, Gabriel, el micrófono. Vicky, decía que el calificativo de un día tenebroso creo que no es muy objetivo. Realmente ayer se vivió un día en democracia en Colombia, en primer lugar. Este es un gobierno y esta es una sociedad que, a pesar de sus limitaciones, garantizó que un sector de la oposición muy marcado en su radicalidad frente al gobierno, porque pues las marchas tampoco fueron marchas neutrales ni apolíticas, ¿no? Ahí había un sector político claramente representado, que tiene una base social, que tiene también el derecho a manifestarse, y el deber que tenía el gobierno colombiano, y que deberíamos también saludar todos los sectores, es que se manifestara. Ahora, frente a la valoración de la legislatura, nosotros vamos a realizar como bancada del Pacto Histórico una rueda de prensa, y vamos a dar a conocer lo que en términos objetivos podría ser una, si no la legislatura más progresista de los últimos años. Hemos logrado por lo menos aprobar 13 proyectos que hacían parte de nuestra agenda. Otros están en trámite, no están muertos. Yo resaltaría reforma tributaria, Plan Nacional de Desarrollo, Presupuesto General de la Nación, jurisdicción agraria, campesinado como sujeto de derechos, sanción de la violencia política contra las mujeres, Escazú lo sacamos en muy poco tiempo, Ministerio de la Igualdad, paridad en política, matrícula cero, reducimos las vacaciones o el receso electoral de los congresistas, la reforma a la salud está viva, la reforma pensional está viva, vamos a trabajar por la reforma a la Ley 30, donde ya hay un proyecto avanzando de reforma al artículo 86-87, avanza el proyecto de provisión de fracking. Realmente, si ustedes lo miran con objetividad y desde las agendas programáticas de los sectores políticos de este país, en el caso de lo que nosotros representamos, esta ha sido una de las agendas más progresivas del país. Ahora, creo que los sectores conservadores, los sectores de derecha que salieron a movilizarse ayer, tienen que evaluar en su objetividad también que no en todas las partes la manifestación fue lo suficientemente numerosa. En la costa caribe colombiana la manifestación no estuvo con el impacto que se esperaba, en el Pacífico tampoco fue así. En ciudades como Medellín o en los Santanderes o en la misma Bogotá hubo una manifestación, sí, repito, de un sector y de una base social que está, digamos, movilizada, entre otras cosas, en algunos casos, por muchas mentiras, por mucho miedo, y pues bueno, esa es la democracia. Nosotros saludamos esa movilización y pensamos que esto muestra que la democracia colombiana no puede tenerle miedo a la participación ciudadana en la calle. Miguel, ¿qué lectura le puede hacer usted del Congreso de la República, usted que es senador, del por qué
el gobierno de Gustavo Petro no pudo sacar adelante estas reformas que eran pilares de la bandera de gobierno. Pero que yo quería creo, impulsar. Jairo, que Miguel quiere responder primero lo de la marcha. Porque obviamente el presidente dijo que la marcha había sido débil. Yo lo vi levantando ahí la mano 1000 veces y me imagino que eso era lo primero que quería responder y luego, por supuesto, que le responda a su pregunta. Gracias, Vicky. Sí, yo digamos, no quiero entrar aquí en una controversia ni mucho menos personal, pero yo creo que las imágenes de ayer hablan por sí solas. Entre otras cosas porque tratan de hacer comparaciones entre peras y manzanas. Por ejemplo, tratan de medir estas marchas con las marchas del gobierno, que a propósito evidentemente fueron absolutamente superiores, ¿no? El presidente de Colombia convocó unas marchas nacionales donde fueron realmente un fracaso. Para no ir muy lejos, en la Plaza Bolívar se fueron por allá a una esquina, pero las marchas de ayer no surgieron como una respuesta a las marchas de Gustavo Petro, no, surgieron como una respuesta a los escándalos conocidos por los audios revelados por semana. Cuando nos enteramos de todo lo que ya empieza a destaparse, un poco lo que nosotros salimos a decir es el momento de blindar las instituciones, que es lo que está en riesgo producto de este escándalo de posible financiación ilegal, compra de votos, alianza con los paras, narcos y mafiosos, de ofrecer impunidad a cambio de votos y de apoyo, todo lo que se desprende del escándalo de Chuzadas, y tenemos que blindar las instituciones. Y lo que es evidente es que de manera espontánea, sin buses, sin plata, realmente de una manera además muy limitada en la comunicación, fue una movilización espectacular y fue propositiva, muy diferente a la que hacían los que hoy gobiernan antes cuando estaban en la oposición. Y pues yo entiendo que el papel de Gabriel sea tratar de estigmatizar que unos sectores radicales, que unos sectores conservadores, derecha. No, mire, yo le quiero decir especialmente a los colombianos, hicimos un esfuerzo enorme ayer para no hacer una marcha de identidad política. Incluso invitamos a sectores que se representaran centro, que representaran derecha, lo que usted quisiera si quiere, incluso izquierdas, porque al final lo que ayer nos convocaba era todos aquellos que nos duele el país y coincidimos que Gustavo Petro está gobernando para una minoría. Y particularmente lo que vimos ayer fue Plaza de Bolívar repleta. No importa cuántas fotos Gustavo Petro ponga a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde, pero estaba repleta. Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta. Les podrá parecer muy irregular lo de la costa, pero Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, todas las ciudades tenían una manifestación. Más de 10 ciudades fuera de Colombia, es decir, lo que ayer sucedió, lo de Manizales, lo de Armenia, Pasto, Popayán, San Gil, es decir, la gente espontáneamente se organizó sin plata para salir a defender al país. Y ojo, yo hoy pensaba, Gustavo Petro, en vez de subestimar, y el pacto histórico, en vez de subestimar ese esfuerzo, podría incluso coger el salvavidas que le tiramos ayer, donde le dijimos, oiga, queremos institucionalidad. Es que al final, Vicky, lo que le estamos pidiendo a Gustavo Petro es que deje esa conducta infantil de victimizarse o excusarse por todo y que asuma la responsabilidad que tiene como gobernante ante el daño que está haciendo y ante el escándalo que está viviendo. Primer punto. Pero lo otro que yo sí tenía que decir rápidamente es la legislatura, y ahí le respondo a Jairo, no es tan buena para el gobierno de Gustavo Petro. Yo podría decir que hay una constante en este año de gobierno y es que las reformas que propuso Gustavo Petro fueron promovidas a punta de mañas, trampa y pupitrazo. Eso fue lo que vivimos. Esa fue la manera en la que aprobaron la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo, están aprobando la salud y querían aprobar la reforma laboral. Miguel, y es más tramposo que abrir el debate y discutir los contenidos. No, Gabriel, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo ayer hacía este análisis también con el pacto histórico en el Senado. Tienen que dejar la doble moral. Si alguien le jugaba a romper el quórum y si alguien jugaba a hacer todo eso, era el pacto histórico antes, cuando hacían oposición. Entonces, si nosotros rompemos el quórum, eso no es trampa, esa es una actitud que hay como oposición, que somos absolutamente minoría. Ustedes son los que tienen la responsabilidad y tienen las mayorías. Pero lo que es tramposo es que no dejen debatir proposiciones. Lo que es tramposo es que levanten el quórum cuando alguien se va. Cuando alguien se va. Ya termino. Bueno, pero todos están muy largos y a mí me da pena, pero está tan largo que de verdad se vuelve una cosa imposible. Entonces bueno, termino simplemente diciendo, Vicky, termine ya, por favor. Es absolutamente tramposo la manera en que aprobaron esas reformas y ahora lo que aprobaron, y ahora sigo respondiéndole a Jairo y sigo hablando de los demás temas. Sí, bueno, en un momentito, pero usted también hizo un editorial, los dos, el pobre Alejandro Carlos es el que me toca a mí aquí hablar por él. Alejandro Carlos, adelante. No, Vicky, no, es innegable que las marchas fueron
muy importantes. Yo creería que hace rato no salieron unas marchas tan masivas en el país. Alejandro Carlos, cuando dice el presidente, perdón la interrupción, pero cuando dice el presidente que las califica débiles, como débiles, dice que en la costa no, pues fueron débiles, que en la Pacífica, en la costa Caribe, pone una foto en Bogotá sugiriendo que la Plaza de Bolívar no se llenó, y la verdad es que sí se llenó, pues eso lo sabemos, porque lo cubrimos. Digamos que hasta cierto punto eso no es como botarle la puerta a la gente en la cara y decirle no los vamos a escuchar. Pues Vicky, yo pienso que con mucho respeto, por supuesto, al presidente y a la institucionalidad presidencial, yo soy un liberal institucional, pues esos no son temas para que él esté contestando. Yo creería que hay muchos temas de los que el presidente a veces comenta en redes que no debiera hacerlo y que generan de pronto más controversia, que yo creería no es conveniente en el país con las dificultades que hoy tenemos. La gente indudablemente está descontenta. Ese porcentaje de personas que hoy votaron y que acompañaron al presidente no son los mismos, por supuesto. Eso es claro y lo dicen las encuestas, lo dice la estadística de esas que hacen, y hay que aprender a reconocerlo. Lo que hay es que yo creería que es importante por el gobierno reconocer que seguramente hay errores. Eso tiene unas consecuencias, y estas son las consecuencias de estas marchas grandes, que pudieran ser mucho más pequeñas, que pudiera mantener su imagen presidencial o mejorarla. Y yo creo que todavía falta tiempo. Si el presidente recompone un poco los consensos, no a la brava, como puede decirlo de pronto un poco Miguel, o sea, esto es más construyendo. Yo creería, Vicky, que ejemplo, voy a poner solo un ejemplo, salud. Si a nosotros nos hubieran dicho a todos, ¿ustedes creen que es posible mejorar la salud? Yo creo que no hay ninguno allí en el Congreso de los partidos que dijéramos que no es posible. Claro que es posible mejorar la salud. Lo mismo en lo laboral y lo mismo en lo pensional. Sabemos que en esos sectores hay graves dificultades, que podemos todos tratar de construir esos cambios que se requieren. Lo que no le gusta a la gente es una sola visión de país. La visión es de todos. Todos tenemos unas posiciones que podemos llegar a puntos de acuerdo, y en algunos casos, en estas cosas que dice precisamente el doctor Becerra, Gustavo, que hemos logrado acuerdos y se han podido hacer y son cosas buenas para el país. Esperamos que el rumbo cambie. Y cambie para bien, que no generemos tanta controversia, que el presidente pueda unir más a los colombianos. No es bueno estar desunidos. El país requiere unos políticos unidos. La controversia permanente no es buena. Ahora, el Congreso y sus discusiones son válidas. Esa es parte del ejercicio propio. En eso no debe asustarse ni el gobierno ni los colombianos. Es propio de las discusiones. Lo que dice Miguel, lo que decimos, las ausencias, los debilitamientos de quórum, eso es parte del ejercicio de la política. Ahí es donde el gobierno o la mayoría se sostienen y mantienen las posiciones, y en los que no estamos de acuerdo se pierde, y hemos perdido cosas, se han perdido cosas, y otras se han ganado. Ese es el ejercicio propio de la política, Jairo y Vicky. Bueno, Gabriel iba a decir algo, que estaba levantando la mano. Sí, mira, él le quiere seguir replicando a Miguel, así que adelante. No creo que sea tan cierto que haya una cultura cívica, democrática, en sectores al menos de la movilización de la oposición. Yo le pediría a la oposición que este es un gobierno y que este es un proceso político que no tiene problema con la controversia. Allí están las actas, allí están los procesos de las reuniones que se han hecho, no solamente porque la ley lo mandata, por ejemplo, en el caso de las negociaciones relacionadas con la ley laboral, sino porque este es un gobierno que sabe que está en un momento histórico de la nación cuyo objetivo fundamental es ayudar a recuperar derechos. Nosotros nos hemos planteado, más allá de las pequeñas disputas, unir a los colombianos, construir un gran acuerdo nacional alrededor de temas estratégicos. Pero ayer en la marcha, Miguel, con todo el respeto, habían, por ejemplo, pancartas que decían que el teniente coronel había sido asesinado. Hoy la Fiscalía General de la Nación permitió, a través de la ciencia de la criminalística, escuchar un veredicto. Inducir a la población con mentiras, que no sucedió solamente en este caso, ha sucedido, así se hizo cuando se
compitió en el marco del referendo por la paz, diciendo que nos íbamos a convertir en Venezuela, que esto era Cuba, que le íbamos a entregar el Congreso a los subversivos, a los terroristas, lo que hacen es cabalgar sobre un estilo de la política que explota el miedo y que dice mentiras. Y yo creo que en democracia hay que tratar por discutir con argumentos en el escenario que es el Congreso de la República. Lamentablemente en reformas como la laboral no fue posible y creo que nosotros no asumimos estos retrocesos que hemos tenido como un fin del camino. Por ejemplo, el proyecto de la regulación del cannabis no era un proyecto nuestro, lo apoyamos, era un proyecto, Carlos, del Partido Liberal o de sectores liberales que nos parecía va en la dirección correcta de la regulación, pero igual pensamos que estamos empezando, llevamos un año, tenemos 3 años por delante, sacamos una agenda legislativa bastante productiva y creo que tenemos que aprovechar estos días de receso, después de las extras, para retomar el diálogo con los sectores políticos, recomponer una coalición y seguir movilizando a la ciudadanía, porque eso sí lo tenemos claro, no habrá ninguna reforma sin participación ciudadana. Y en ese criterio nos vamos a mover. Pero, Miguel, ahora sí la pregunta para que podamos avanzar en el tema. A ver, ¿qué quiere decir? No, pero aquí hizo varias acusaciones que yo no podría dejar pasarlo. A ver. Pero además imprecisiones muchas. Rápidamente, no es verdad que las reformas tengan participación ciudadana. La de la salud, por ejemplo, la crítica principal de las asociaciones de pacientes, que además no eran defensores de las EPS, no son del establecimiento si se quieren, es que este gobierno no los escucha. Nos tocó hacer una audiencia al Centro Democrático pública porque el gobierno no los quiere oír, pero eso no, y eso digamos está claro en todas. Pero mira, a mí, yo oyendo a Gabriel me sorprendo, es como si los hubieran transformado por completo. No conocía a Gabriel antes, entonces no sé exactamente en dónde estaba antes, ni puedo hablar a nombre personal de él, pero puedo decir con claridad que lo que hoy está reclamando de la oposición es lo que no hicieron cuando ellos eran oposición o cuando quienes hoy gobiernan eran oposición. Si alguien se caracterizaba por señalar, calumniar, mentir, desinformar, son los que hoy gobiernan. Pero además, a mí yo me impresiono que nos dice es que ustedes en la reforma laboral no dejaron discutir. Bueno, por lo menos jugamos con las reglas que permite la ley quinta. Para tumbar la reforma tributaria del 2020, para tumbar la reforma del 21, quemaron y destruyeron el país. Salieron a las calles de Colombia a hacerle daño a los colombianos porque tenían que tumbar la reforma. No fueron al Congreso, fueron a las calles a atentar contra policías, a hacer bloqueos y les parecía normal. Y cuando tumban al ministro, cuando tumban la reforma, siguen. Entonces yo lo que digo es a los colombianos que no se nos olvide la historia. Pero además una última cosa, no es verdad que este gobierno es todo menos democrático. Cuando Vicky Dávila saca un cuestionamiento a Gustavo Petro, la respuesta de Gustavo Petro es amenazante con un comunicado de prensa poniendo en tela de juicio no solamente la integridad de una periodista, sino persiguiendo a un medio y dejando una señal muy grave para la libertad de prensa. Cuando el Congreso no le aprueba los proyectos, no solamente declara el fin de la coalición porque no acepta disensos, sino que además invita a revoluciones y a la calle para amenazar al Congreso porque dice, si no es en el Congreso como yo quiero, es en las calles al valor que sea. Cuando el Consejo de Estado toma decisiones que ha tomado durante toda la vida sobre doble militancia, los acusa de golpe blando, de golpe de Estado blando. Cuando, por ejemplo, el fiscal no está de acuerdo, lo acusa entonces de subversivo, lo quiere coger de subalterno y la misma Corte Suprema de Justicia lo tiene que poner en su lugar al presidente. No, Gustavo Petro es todo menos democrático, nunca lo ha sido. Y ha cuestionado la misma democracia que hoy le dio el triunfo. Entonces yo le quiero pedir, no a Gabriel, porque yo lo repito, no lo conocía antes, no quiero hacer esto personal con él, pero a los colombianos que hagamos un juicio de lo que hoy reclaman quienes gobiernan, nunca lo hicieron en la oposición. Y en cambio nosotros le hemos apostado a una cosa diferente. Y le voy a decir una cosa para reivindicar las marchas de ayer. La gente tiene derecho a salir con la pancarta que quiera y ojalá nosotros no la promocionamos. Yo le voy a decir una cosa, no, déjeme terminar. Yo voy a decir, porque la gente está angustiada en la incertidumbre. Ahora, yo no promociono ni mentiras, ni promociono insultos. No me gusta, Gabriel, no me gusta. Y si usted oye mi discurso ayer, si usted oye mi tono de convocatoria, usted lo que va a encontrar es que lo único que yo quería es que esta marcha fuera propositiva y convocante, y fue incluida por muchos sectores. Entonces termino simplemente diciendo
Que no vengan hoy a rasgarse las vestiduras porque salen diciendo que al coronel Dávila lo asesinaron, cuando si ustedes hacen una marcha nos acusan a todos de paracos, corruptos, nos meten a la cárcel a nosotros y a nuestras familias 500 veces, incluso nos amenazan. Entonces ahora no se rasguen las vestiduras, no. Y bueno, y termino con un tema, no le tenemos que dar las gracias a Gustavo Petro por salir a marchar, no, perdón. Aquí desde hace 20 años se puede salir a marchar y cuando no hay disturbios no hay problema. El problema es cuando salen a hacer revuelta. Como dijimos ayer en una foto muy bonita que usted debió haber visto, Vicky, es que cuando nosotros marchamos el ESMAD descansa. Nosotros no salimos a hacerle daño a nadie. Bueno, iba a contestar Gabriel Mira, y Vicky, está pendiente. Sí, a ver, dígame. Sí, Miguel se equivoca cuando, como lo hace su partido y lo hace una parte del establecimiento colombiano, termina despreciando lo que sucedió en Colombia, fundamentalmente por la expresión de las manifestaciones juveniles, muchos de ellos que perdieron sus ojos, muchos de ellos que perdieron su vida, y ustedes los terminan descalificando de entrada como terroristas, como incendiarios. Si tienen denuncias, vayan ante la justicia, individualicen y que se procesen a los responsables. Pero lo que hubo en el 2021, que nos llevó políticamente al gobierno, que me llevó a mí, Miguel, no nos hemos conocido, como sobreviviente de la Unión Patriótica a la Cámara de Representantes, es precisamente la reacción de una ciudadanía que está cansada que un sector del establecimiento de este país le siga diciendo que lo que pasa en el país es normal, que lo que está haciendo la clase dirigente de este país, de la cual usted hace parte, no por culpa suya, sino porque usted hace parte, digamos, de un sector familiar, político, ideológico, que ha gobernado este país. Nosotros, nadie, los otros sectores de los trabajadores, los sectores que nunca han estado al gobierno, cuando llegan al gobierno, entonces supuestamente están amenazando la democracia. Esa valoración es la que los tiene donde los tiene, porque lo que ustedes no pueden olvidar es que este país está cambiando y está cambiando para siempre. Seguramente con errores, porque muchos de los que estamos ahora en los espacios de representación nunca lo habíamos estado. Y seguramente Gabriel, perdóneme que lo interrumpa, seguramente claro que está cambiando, sí. Ha cambiado, hay un gobierno de izquierda, está muy bien, tienen la oportunidad de gobernar, pero también es cierto que no van a poder hacer todo de manera arbitraria y tendrán que hacer en algunas cosas consensos porque así es la democracia. Así es la democracia. Pero perdóneme para que escuchemos a Alejandro Carlos, que sigo defendiendo su palabra, Alejandro Carlos. Miremos un poquito algo que me parece clave y que no quiero que se quede por fuera. Y es, se hundió la reforma laboral, pero el gobierno ya sabía y usted sabe todo lo que pasó alrededor y básicamente es la falta de consenso. Punto. Sí, Vicky. Bueno, es cierto, la oposición y gobierno siempre a veces radicalizan los discursos. Yo podría decir que he estado ya llevo 13 años en el Congreso y he visto oposición radical como la que hoy tiene el Centro Democrático y he visto profesionales en la oposición también como los que hoy gobiernan. Y siempre son radicales las oposiciones y son sanas para el ejercicio de los controles que debe tener la democracia. Y eso es lo que tiene que tener claro el presidente de la República, quien quiera que sea. Él no es un monarca, él es el presidente de los colombianos, todos, no solo un sector. Y requiere unos controles y en esos está el Congreso y está la justicia. Están los pilares fundamentales de la democracia precisamente para que ninguno de esos poderes, ni nosotros, ni el presidente, ni la justicia desborde sus límites. Para eso estamos. Y esa es la labor del Congreso de la República. Y una de las funciones es debatir. Y en ese ejercicio, pues hay unas reformas que no pasaron. No pasaron, no como hoy decían una persona del gobierno. Por ejemplo, se hundió la regulación del uso del adulto de la marihuana. Eso también se hundió anoche, senador. Sí, claro, y es menester decir que, ejemplo, nosotros creemos que el consumo como tal está permitido y lo que está en cabeza de los criminales precisamente es la comercialización. Y la regulación en criterios ideológicos
para nosotros, podría ser mejor la regulación, pero el Congreso, que es quien determina al fin y al cabo esa permisibilidad en la regulación que hoy es prohibida, pues determinó ayer en la democracia que no existían los números para ello. Y ya no existe hoy el proyecto. No sé si volverán a insistir en el mismo los que creemos en eso, pero hoy fuimos derrotados y tenemos que aceptar la derrota con altura, respetando la democracia en la que perdimos o en la que hubiéramos podido ganar. En el laboral, ¿por qué pierden? Pues porque el 20 de julio, si no se votaba en una sola comisión todo el articulado, o sea, todo el proyecto en por lo menos un debate, no era posible que pudiera pasar. Por eso es que no entra en extra, es porque no pueden hacerlo. No como dice un funcionario que es que no lo presenta porque no quiere, no, es porque no pueden hacerlo, porque queda archivado los proyectos. Pero miren, voy a poner un ejemplo sobre, a veces uno piensa que todo es insensato. Nosotros le dijimos al gobierno en la comisión primera, no nos parece que estén los tiempos, que tengan los suficientes tiempos para la discusión del proyecto de humanización y el proyecto de sometimiento. Les pedimos que no lo pongan en el orden del día en los primeros puntos o nos veremos abocados, sin tener la discusión y los tiempos pertinentes, a tener que hundirlos. Y el gobierno fue sensato y no lo hizo. Yo creo que hace falta mucho más diálogo. Por ejemplo, en la comisión primera aceptaron que si no lo hacían, nosotros posiblemente en mayorías terminábamos hundiéndolo. Y el gobierno lo entendió. Y en eso no hubo discusión. Lo que hay es que ser claros y puntuales en lo que se decide y en lo que se le advierte al gobierno. Y si el gobierno pues no lo acepta, este o cualquiera, pues el Congreso actúa. Y el Congreso está tomando decisiones y ese es el valor que este Congreso está tomando. Y hay que reconocerlo también. En unas se les acompaña y en otras no se les acompaña. Miguel, Mire, en un gobierno... Miguel, rápidamente, en un gobierno que no tiene la coalición de los partidos, ¿qué va a pasar entonces con los proyectos, con las reformas que muy seguramente algunas pues van a reiniciar en el próximo periodo legislativo? Jairo, el gobierno perdió la posibilidad o cambió el enfoque de generar mayorías a través de los partidos. Antes tenía, digamos, una coalición institucional a través de los partidos. Cambia eso, digamos, a lo que aquí conocemos como el menudeo, es decir, acoger cada uno de los congresistas y ver cómo puede establecer una transacción con cada uno de los congresistas, y hoy todavía tiene mayorías. Lo que es evidente es que todavía tiene mayorías, pero lo que también es evidente es que improvisan y son muy malos para gobernar, porque mire usted, nos convocaron a extras para presentar unas reformas en febrero 6 y las terminaron presentando casi que en ordinarias en marzo. Es decir, pierden tiempo, tienen problemas incluso internos en el gobierno, o sea, son realmente incapaces, diría yo, en varias materias, entre otras en esta. Pero yo no puedo dejar de responder un par de cosas de las que me dice Gabriel, porque ese silencio atribuiría a que él tiene razón y yo eso no lo voy a permitir. Primero yo le quiero decir a Gabriel que yo, si se trata de sobrevivientes, yo también soy, ¿no? Pablo Escobar mató a mi mamá, las FARC mataron a toda mi familia en el Caquetá, las FARC secuestró por 10 años a un tío en el Huila, y le podría seguir diciendo de atentados y esfuerzos para matarnos a mi familia y a mí en esa época. Y yo nunca me he victimizado ni me interesa hacerlo. Ahora, lo que sí le tengo que decir es que yo no hago parte, cuando usted dice me atribuye a mí esa identidad política, familiar o ideológica, como usted la dice, yo vengo de una familia que le ha apostado a la paz, por eso mataron a mi mamá. Y si me toca recordarlo 1000 veces, lo voy a hacer. Si me toca recordarle a usted o a cualquiera aquí que gracias a mi abuelo y a mi mamá hoy el M-19 puede gobernar. Es que fue el M-19 que muy duro fue mi abuelo contra ellos cuando estaban en la confrontación, pero fue el M-19 el que escogió a mi abuelo como garante en el proceso de paz cuando se hizo, y fue mi mamá la que estableció el contacto con Carlos Pizarro para poder generar esa comunicación, esa confianza para hacerlo. Es decir, esa es de allá, de esa familia es de la que yo vengo. Entonces, claro, aquí tratan de estigmatizar y generalizar, y entonces ahora usted me atribuye a mí los pesos históricos de la clase dirigente del país. No, yo no tengo nada que ver con eso. Tú eres un hombre de derecha y está bien que lo sea. Pero lo segundo, yo le voy a decir una cosa, por más que les duela, yo soy una persona que creo en la democracia liberal, en las libertades,
y creo realmente en un país de progreso. A ustedes les gusta estigmatizar y yo entiendo que esa ha sido la tarea que ustedes, esa ha sido la estrategia. Tú eres un hombre de derecha, que no estás de acuerdo Perdón, con la termino, pero Gabriel, déjeme terminar un minuto que se vuelve muy incómodo este programa si no deja terminar. Yo lo dejé terminar, déjeme terminar y después usted, si quiere, replíqueme lo que quiera. Pero aquí ustedes llevan muchos años haciendo la estrategia de estigmatizar y les funcionó, la verdad es que les funcionó, aquí llegaron. Ahora, ustedes son los que están haciéndolo mal y son a los que van a salir aquí crucificados por hacerlo mal. Y en octubre ya lo vamos a ver. Lo de ayer fue solamente el preámbulo del malestar que están generando en todos los sectores de la sociedad. Permítame que usted está diciendo algo. Yo no creo que todo termino con esto, Vicky, para que usted me haga la contrapregunta. Yo no creo que las cosas estén normales. Yo no defiendo el pasado. Yo no hago política para defender ni el pasado ni el status quo, Gabriel. Yo quiero cambios, quiero mejoras. Me duele el dolor de la gente. Yo lo he visto en carne propia. Tengo una abuela que lleva 40 años trabajando por la gente. No solamente tengo familia que genera empleo, a diferencia de muchos de los que hoy gobiernan, sino más tengo una familia que ha trabajado por más de 1 millón de personas beneficiadas en 40 años. Eso no lo dicen muchos de los políticos que están ahí en el pacto porque nunca han hecho nada por otro, solamente carreta. Entonces yo le voy a decir una cosa, a mí me duele la gente y por eso hago política. Y termino con esto para mi amigo Chacón. Nuestra oposición no es radical, perdóneme. Nuestra oposición es firme, pero no radical. Ni hay vías de hecho, ni violencia. Así que aquí estamos apostándole a la democracia. Dígame, Vicky, perdón. No, pues ya no le puedo contrapreguntar porque usted ya se tomó mucho tiempo. Y entonces me da pena con Alejandro Carlos Chacón. Pregúnteme una vez. No, para los tres una cosa. Que es muy pero extraño. Sí. Una reflexión corta. Es que es muy extraño que todos los que han gobernado por décadas en estos últimos 9 meses se han vuelto unos expertos para gobernar. Saben muy bien cómo hay que resolver el conflicto armado, tienen claro cómo van a solucionar el empleo después de que... Pues ahí sí que entre el diablo y escoja, que entre el diablo y escoja. Van a solucionar... Gabriel, que entre el diablo y escoja. Expertos en los últimos 9 meses. Bueno, no, perdónenme un segundito. Que no sean injustos. Perdónenme un segundo. Porque es que hoy Colombia es un mejor país que hace 30 años, les guste o no. Y son usted y entonces aquí también es a la lucha estamos y el esfuerzo mucho de más, mucha gente. mucho peor que Venezuela y todas las mentiras que dicen. No. Colombia es un mejor país y hay que reconocer lo bueno. El modelo de salud que ustedes quieren destruir es un modelo, un salud. Miguel, ayúdeme por favor, que vuelvo y le digo, me da pena con Alejandro Carlos Chacón, o sea, de verdad. Quiero preguntarles a los tres algo de 30 segundos para que vamos concluyendo, algo de 30 segundos. Alejandro Carlos, y les pregunto a los tres lo mismo. ¿Qué viene para el presidente cuando en octubre vienen las elecciones y va a ser mucho más difícil en la próxima legislatura pasar las leyes, las reformas y todo lo que quiere pasar el presidente Gustavo Petro? ¿Cómo va a ser? Si tiene encima los escándalos que tiene encima, tiene un problema de aprobación de su gestión que está claro en todas las encuestas, solamente sale en el 50 y pico % en la encuesta que pagó el gobierno. Esa es en la única que le va bien al presidente, pero de resto todas están alrededor del 30%. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué tiene que hacer el presidente Alejandro Carlos? 30 segundos para escuchar 30 segundos a los otros dos. Consensos, Vicky, yo creo que el país requiere más concertación, que los proyectos que presente no los venga a discutir después de que los presentó, sino que trate de haber una concertación anterior. Pues no de lo que yo digo, todo es susceptible de mejorar y cambiar. El problema es el cómo. Si es solo la visión de él, va a encontrar la discusión en el Congreso porque todos pensamos distinto, no pensamos igual a él. Y yo sigo convencido que en ocasiones las oposiciones sí son radicales. A veces no ven nada bueno de los gobiernos. Y ahí es donde entramos los moderados, las personas que consideramos que la concertación puede hacer un mejor país. Yo creo que al país no le conviene tanta discusión y tanta pelea, sino más solución. Ayer había un muchacho muy joven, creo que no tenía 14 años, y estaba en la mesa directiva, Vicky, allá sentado al lado del secretario. Me llamó la atención porque llevaba más de 3 horas. En esa discusión no habíamos arrancado ni siquiera el orden del día. Y me llamó la atención y le pregunté al secretario, me acerqué, ese muchacho, ¿quién es? Era un muchacho jovencito y estaba sentado en la mesa. Y me dijo, es un muchacho que es personero, vino aquí a aprender de democracia. Estaban que se mataban en el Congreso de la República. Yo le dije, uy, qué ejemplo el que se llevó el muchacho de la democracia. Y aquí hay que empezar a dialogar. Al presidente le va
a tocar empezar a trinar menos, a oír más y a entender que el país podemos construirlo entre todos. Y es cierto, es posible, si no se radicalizan tanto los discursos, que hasta con la oposición podamos construir consenso. Y yo creo que a eso se va a llegar, o este periodo va a ser más difícil aún por las elecciones y el posterior al 20 de julio, si el presidente además en su discurso radicaliza más su posición. 30 segundos, Gabriel, para la misma pregunta. Yo creo que lo que va a seguir haciendo el presidente es siendo leal con su historia de vida y con el proyecto que votaron los colombianos. ¿Eso qué implica? Eso implica ya con plan de desarrollo, con reforma tributaria, hacer los ajustes que tenga que hacer en el gobierno para garantizar la ejecución de esa política. Y en el campo del Congreso de la República, nosotros debemos seguir avanzando en la construcción de un acuerdo, de una recomposición de la coalición. Es que ya lo hicimos, nosotros no tenemos ningún problema de trabajar incluso con quienes nos adversaron en las elecciones, porque la política que nosotros tenemos es una política de acuerdo nacional para garantizar en Colombia una transición democrática, para una paz integral. Y la paz integral pasa por revisar la política que durante décadas, durante los últimos 32 años, los que han estado en el gobierno y hoy en 9 meses nos quieren decir cómo es que ese gobierno de manera efectiva hicieron perjudicando a la mayoría de los colombianos. Vamos a ir por la reforma universitaria, vamos a insistir en la necesidad de una política laboral que garantice los derechos de la juventud y de todas las generaciones a tener un empleo digno, un trabajo digno. Vamos a ir a darle a los colombianos que tienen más de 65 años esa renta ciudadana y queremos avanzar hacia una reforma pensional que lo garantice. Vamos a trabajar por la reforma a la salud, Miguel, para que en esos 650 municipios donde los gobiernos de las derechas no fueron capaces de llevarle ni un puesto de salud, puedan tener un derecho a ir a un hospital, a un especialista. Nuestro compromiso es cambiar la historia de este país, uniendo a Colombia para la paz y para la democracia. Nuestro compromiso, quienes venimos de vivir la guerra, quienes las hemos padecido, como Miguel, como yo, como muchos otros colombianos, no podemos ser irresponsables. Nuestro papel debe ser ayudar en medio de las diferencias, a unir a los colombianos para vivir mejor, para vivir en dignidad. Así pensemos distinto. Y sus 30 segundos, Miguel. Los mismos 30 de Gabriel, Vicky, pero sí. Mire, pues claro que están cambiando la historia, la están buscando reescribir, ¿no? Para comenzar, le están contando una historia mentirosa a la gente y a los jóvenes. Entonces, de acuerdo que quieren cambiar la historia y eso no lo podemos permitir. Nosotros sí queremos paz, pero otra cosa muy diferente es reescribir la historia para premiar a los bandidos y a los que han destruido familias y vidas enteras. Le apostamos a los procesos de desmovilización, de paz, lo que usted quiera, pero sin reescribir la historia. Lo segundo es que qué incoherencia tan grande, ¿no? Critican los últimos 32 años y están gobernando con buena parte de esos 32 años hoy. Y las coaliciones y los acuerdos nacionales, entre comillas, que hoy, resaltan, son los mismos que cuestionaban. Y lo peor aún, sus propios aliados, como Humberto de la Calle hace unos días en Azahuancaria, decía claramente que buena parte de lo primero que renunció Gustavo Petro fue a cambiar las prácticas políticas. Las mismas prácticas políticas corruptas, mañosas, que tanto criticaron, son las que están replicando. Ahora, la respuesta, Vicky, van a perder en octubre. Eso sí, póngale la firma. Gustavo Petro va a ser el gran perdedor de octubre. No va a ganar Bogotá, no va a ganar Medellín, no va a ganar Cali, no va a ganar Barranquilla. Vamos a lograr que Gustavo Petro sea castigado, entre otras cosas, porque su discurso es odio, es resentimiento. Precisamente es mucho discurso, poca acción, porque le incumplió a la gente, porque prometió lo que no puede cumplir, porque está destruyendo todos los puentes de comunicación que al comienzo del gobierno buscó generar, porque hablan mucho y hacen poco, y porque además son malos incluso para hacer equipos. Entonces, finalmente ya se le está acabando el tiempo. Ahora, ¿qué sí va a poder hacer, creo yo todavía? Y es repartir mermeladas, subsidios, etcétera, y tratar de mantener algún tipo de base popular que le guste Gustavo Petro. Pero los liderazgos locales en las regiones petristas
van a ser castigados. Y también los que hoy acompañen esas reformas. Y termino frente a las reformas. Aquí obviamente dicen unas cosas que suenan lindísimas, pero vuelve y juega. Están destruyendo políticas de Estado fundamentales que han sido construidas a pesar de las diferencias ideológicas. Y Gustavo Petro, en vez de ser un tipo grande, un tipo estadista, un político realmente importante que tuviera la capacidad de construir sobre lo construido, está destruyendo todo lo que pueda, porque él utiliza el cambio como estrategia y no como propósito. No le importa cambiar nada, le importa es tener discurso. Y la salud, dice aquí Gabriel, no, es que 650 municipios no tienen salud. Primero, eso no es cierto, pero tenemos cobertura el 99.6%, es casi universal si se quiere, es modelo a nivel mundial. Y siguen insistiendo que hay que destruirlo todo por mejorar lo que hace falta. No, mejorémoslo, Gabriel, mejorémoslo, cuente conmigo para mejorarlo. Y por último, Alejandro, Gabriel y colombianos, diálogo hemos tenido, no pueden decir que no. Hablamos con Gustavo Petro, Uribe habla con Petro, nosotros hablamos con Petro, nosotros ayudamos en proyectos incluso en los que estamos de desacuerdo, pero ayudamos a llegar a consensos. No, nosotros hemos hecho una oposición leal con los colombianos y sin hacerle daño a Colombia. Pues les agradezco muchísimo a los tres. Qué pena, Alejandro Carlos, porque aquí le debo tiempo, le voy a dar un programa a usted solo. Le mando un abrazo, les mando un abrazo a los tres. Miguel, como siempre, Dios te pague por estar acá. Gabriel, también mil gracias por estar aquí y nos volvemos a encontrar. Este es un tema crucial porque al fin y al cabo lo que vimos ayer fue un gobierno en apuros, lo quieran reconocer o no, en apuros en las calles con muchos reclamos, en apuros en el Congreso con muchas de sus reformas hundidas. Y esa es la pura verdad. Lo demás, digan lo que quieran. Chao, pues. Chao, gracias. A ustedes, gracias. Chao.